El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: es cierto lo que me han dicho de ti. Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo y date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Termina la página del Evangelio de hoy diciendo: no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Y ahí podríamos quedarnos meditando en lo que representa eso para nuestra vida y descubrir cómo administramos nuestro dinero. Y hablar de esto en la Eucaristía es importante porque nuestro corazón en primer lugar debe estar con Dios. Y somos seres humanos, personas que vivimos en medio de este mundo donde el dinero es importante también, pero el dinero también es peligroso, y entonces nuestra actitud delante del dinero. Y no porque tengamos abundancia de dinero o porque seamos millonarios, sino porque el dinero siempre está cerca de nosotros. Y entonces, ¿cómo lo administramos? Sea mucho, sea poco lo que tengamos, ¿cómo lo administramos? Y ahí debemos pensarlo, porque nosotros estamos invitados a ser fieles a Dios, y ser fieles a Dios en todo. Y dice, en lo pequeño hay que ser fieles también. Y el dinero es eso, que hay que darle el valor que tiene, pero hay que estar atentos a lo que hacemos con él, porque realmente el dinero nos puede hacer caer en la maldad, nos puede corromper. Tenemos tanta gente en nuestro país que es corrupta ahora porque se apegó al dinero. Tal vez no tenía y de repente llegó a un puesto y se llenó de dinero y se corrompió. Y es bueno pensarlo nosotros también como creyentes, como cristianos, porque como nos mostremos ante el dinero, así vamos a dar a conocer que somos o no fieles a Dios, si somos administradores fieles. Y lo que Dios quiere es eso para nuestra vida. Y entonces el tema del dinero es importante para nuestra vida cristiana. Y saber cómo lo administramos mucho más. Cuenta Jesús esta parábola de este administrador infiel, corrupto, que perdió su trabajo por eso, pero que se libró siendo más corrupto todavía. Y por eso dice Jesús, los hijos de este mundo son más hábiles en sus negocios que los hijos de la luz. ¿Y quiénes son los hijos de la luz? Nosotros que creemos o deberíamos ser hijos de la luz porque estamos cerca de Dios. Y entonces Jesús nos habla de esta parábola, cómo este hombre es hábil, y así encontramos tanta gente hábil para los negocios, pero corruptamente, infieles. Cuánta gente en nuestro mundo es buena para hacer dinero, pero no le importa a quién destruir para hacer dinero. Amós
un profeta muy duro, predicó 7 siglos antes de que viniera Jesús a decir esta palabra. Y cuando escuchamos al profeta Amós, nos damos cuenta de que lo que él dijo hace 27 siglos, 28 siglos ya, es actual. Es como que estuviera sucediendo, y de hecho sucede ahora. Y Amós fue un profeta tan duro que sufrió mucho la persecución de los ricos e incluso de la gente de poder religioso. Lo echaron del templo por estar predicando de esta manera. Como ahora, si alguien habla de estas cosas, empiezan ahí los problemas. Acaban de nombrar cardenal a Monseñor Ramazzini y como él ha estado tan relacionado con la gente pobre, ha venido ahí la crítica tan grande, porque hay gente poderosa, gente de dinero, que no quiere que se hable de esto, que no quiere que se toque este tema, porque realmente viven en la corrupción, realmente son personas que se han enriquecido a costa de destruir a los más pobres. Y entonces Amós tiene actualidad ahora en este tiempo, porque hay muchos que se han enriquecido sometiendo al pobre, como dice él, se han aprovechado de los que menos tienen para subir, para tener. Y entonces cuando uno oye estas palabras, pues se pone a pensar que sucede lo mismo. Hay gente que dice solo espera que pase el descanso para seguir haciendo dinero. Hay gente que ahora ya ni valora el domingo, y es gente católica, ni valora el domingo, trabaja incluso el domingo para hacer más dinero, ya ni siquiera el descanso. Pero en aquel tiempo que el profeta Amós predicaba, había un descanso por ley, había que detenerse por ley, pero la gente ambiciosa estaba siempre esperando cuándo pasa el descanso, que pase ya el descanso, porque tenemos que seguir haciendo dinero. Y haciendo dinero de esta manera, dice el profeta, vender al pobre por un par de sandalias, disminuir las medidas, aumentar los precios, alterar las balanzas. Todo eso sucede ahora, porque quien se va enriqueciendo es a costa de la corrupción. Se salvarán algunos, pero la mayoría hacen esto. Y por eso hablar de esta realidad es importante para la persona creyente, porque muchos incluso quieren jugar. Dice Jesús, no pueden servir a Dios y al dinero, pero muchos quieren jugar. Muchos que tienen esta ambición del dinero y que son infieles en el cuidado del dinero, van a la misa, van a hacer el culto, elevan sus manos a Dios. Y dice hoy el apóstol San Pablo, las manos hay que elevarlas a Dios, pero manos puras, manos limpias. No puede uno elevar las manos a Dios con las manos manchadas, haciendo injusticias con el dinero. No puede. Y entonces hay gente que quiere jugar. Y por eso Jesús aclara esto, porque en el tiempo de Amós lo mismo. Había gente de culto, gente del templo, sacerdotes del alto clero, que ahí contemplaban a la gente aunque fuera corrupta, y sucede ahora lo mismo. Hay gente que tiene mucho dinero a base de injusticia y va al templo y reza a Dios. Esa oración no llega a Dios, porque es fruto de la corrupción. No se puede jugar, o servimos a Dios o al dinero, pero no se puede hacer de otra manera. Y como digo, no importa si yo tengo un poquito de dinero o tengo mucho dinero, ¿cómo está mi corazón? ¿De qué lado está mi corazón? Porque cualquiera de los dos se convierte en el ídolo, en el amo de nuestra vida. El dinero se puede convertir en el amo de nuestra vida y pienso solo en dinero, en dinero y en dinero, a ver cómo consigo dinero, pero por el afán simplemente egoísta de tener. Y no me importa qué hacer de actos negativos para tener el dinero. Y los dos piden la vida total, porque cuando una persona hace del dinero su ídolo, le pide toda la vida y consagra toda su vida a servir al dinero. Dios también pide lo mismo. Dios dice, me entregas tu vida completa, hasta tus bienes me tienes que entregar, toda tu vida tiene que estar consagrada a mí. Y entonces son dos realidades que no se pueden entender, no son compatibles, se dice, esas dos realidades, el dinero y Dios no es compatible. Por eso es la definición del creyente, y esta palabra es para gente creyente, para nosotros. ¿Cómo estamos delante del dinero? Hay gente que se corrompe inmediatamente, que tiene un poco de dinero en sus manos, y aunque no sea mucho, rápidamente se corrompe, porque hace cosas que no debe hacer, destruye su vida corrompiéndose con el dinero. Por eso nosotros debemos pensar en lo que dice Jesús en esta parábola. Según muchos se alaba al administrador, pero no se alaba al administrador, porque dice, el amo tuvo que reconocer que este mal administrador actuó con habilidad. Lo que se alaba y se pone de ejemplo es la habilidad para
lo que Él hizo, cómo se salvó siendo hábil en la corrupción. Y a nosotros se nos pide ser hábiles no para corrompernos, no para ser infieles administradores, sino para activar en el bien. Y dice Jesús, los hijos de este mundo son más hábiles en sus negocios que los hijos de la luz. Muchas veces nosotros, que tenemos esa dignidad de ser hijos de Dios, no actuamos de esa manera. Y no somos hábiles para transmitir el mensaje del reino de Dios, el mensaje del Evangelio. Nos quedamos mudos, callados, no hacemos todo lo posible para que el bien sobresalga en este mundo. Y creemos en Dios y somos hijos de Dios y tenemos esa dignidad, pero no lo hacemos. Nos quedamos muchas veces cortos. ¿Cuánta gente en sus negocios hace todo lo que sea posible para subir, como digo? Y los católicos simplemente nos conformamos con ir a la misa, tranquilizar nuestra conciencia, y a nuestro alrededor está la corrupción y a nuestro alrededor está el pecado. Y nosotros muy tranquilamente quedamos ahí con nuestra conciencia tranquila cuando vamos a la misa. Y no se trata de eso, se trata de que nuestra vida sea un testimonio de habilidad para hacer las cosas de Dios. Debemos hacerlo, porque el negocio que tenemos no es de este mundo, es el gran negocio, dice San Pablo. Es transmitir la fe, es dar a conocer el mensaje del Evangelio, que no es de este mundo y hay que darlo a conocer. Y entonces nosotros somos, como él también dice San Pablo, hemos sido constituidos pregoneros, apóstoles. Dios nos ha llamado para hablar de Él, para transmitir su mensaje. Estamos llamados a dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios. ¿Pero cómo lo hacemos? Porque nuestra vida debe estar consagrada totalmente a Dios. Si estamos en la ambigüedad, no podemos hacerlo. Porque si una persona no es fiel en las cosas de este mundo, pues no va a dedicar su vida a Dios. Si una persona es corrupta con el dinero, no va a poder servir a Dios. Y se va a quedar ahí, queriendo engañar a Dios, engañándose a sí mismo, yendo a la misa, rezando, estando en las cosas de Dios, pero sin entregar completamente su vida a Él. Porque juega, está con el dinero, está con Dios. Y eso no se puede, no se debe hacer. Porque eso simplemente me hará terminar mal. No voy a lograr alcanzar a Dios de esa forma. Por eso, nuestra actitud ante los bienes de este mundo, nuestra actitud ante el dinero, ¿cuál es? ¿Cómo nos comportamos? Cuando tenemos un poquito de dinero, ¿qué hacemos? ¿Cómo es nuestra vida ante ese dinero que tenemos? Porque puede dañarnos. Si somos fieles en las cosas de poco valor, vamos a ser fieles en las cosas de mucho valor. Y Dios nos confiará realmente lo que vale, su propia vida. Nos confiará su vida total y seremos realmente un testimonio de esa grandeza de Dios. Hermanos, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero, nos dice Jesús a todos. ¿Cómo estamos? Pensemos en esa actitud que Él nos pide delante del dinero y pidamos para que nuestro corazón cada día sea consagrado a Él totalmente.